¿Te has preguntado alguna vez si algunas palabras tienen un valor especial para el Espíritu Santo? Hay palabras que, cuando se dicen con un corazón sincero y abierto, pueden alegrar profundamente al Espíritu Santo. En un mundo lleno de voces que buscan nuestra atención, existen ciertas expresiones que, a pesar de su simplicidad, poseen un poder único. Estas palabras no solo revelan nuestra fe, sino que también reflejan qué tan conectados estamos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a profundizar en aquellas palabras que, aunque no son usadas con frecuencia por muchos cristianos, tienen el poder de fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo. Son palabras que, cuando se pronuncian con verdad y humildad, tocan el corazón de Dios de una manera especial. Vamos a explorar cuáles son estas palabras y por qué el Espíritu Santo se regocija cuando fluyen de nuestros labios. Te invito a un viaje de redescubrimiento que puede transformar la manera en que te comunicas con el Espíritu Santo. La Biblia está llena de enseñanzas sobre el poder de las palabras. Desde la creación, cuando Dios dijo, «Hágase la luz», y la luz apareció, hasta las palabras de Jesús, que sanaron a los enfermos y liberaron a los oprimidos. Las Escrituras nos muestran que nuestras palabras tienen un poder inmenso. No son simples sonidos, son instrumentos de creación, transformación e incluso destrucción. Al hablar de las palabras que el Espíritu Santo ama escuchar, nos adentramos en una verdad profunda de la teología bíblica. Nuestras palabras tienen el poder de moldear nuestra realidad y nuestra relación con Dios. En el libro de Proverbios se nos recuerda lo importante que es lo que decimos. Proverbios 18:21 afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que significa que nuestras palabras pueden construir o destruir, bendecir o maldecir. En el contexto de nuestra relación con el Espíritu Santo, esto implica que las palabras que usamos pueden acercarnos más a Él o, por el contrario, crear obstáculos que afecten nuestra comunión. No estamos hablando solo de palabras amables o agradables, sino de aquellas que reflejan el carácter de Dios y que muestran una fe sincera, que alinean nuestras vidas con la voluntad divina. Es importante entender que nuestras palabras no son neutrales, tienen un impacto espiritual. En el Nuevo Testamento Jesús enseña repetidamente sobre el poder de las palabras. En Mateo 12:36 advierte: «De toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio». Esto nos recuerda que Dios presta atención a lo que decimos. El Espíritu Santo, que habita en nosotros, escucha cada palabra y sabe si proviene de un corazón lleno de fe, verdad y amor, o si es superficial y vacía. Las palabras que agradan al Espíritu Santo son aquellas que provienen de un corazón alineado con la voluntad de Dios. Palabras de gratitud, arrepentimiento, alabanza, súplica y ánimo. Cuando pronunciamos estas palabras, abrimos la puerta para que el Espíritu Santo trabaje de manera más profunda en nuestra vida. Pablo, en su carta a los Efesios 4:29, nos exhorta a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos guía a usar nuestras palabras para edificar a los demás y para que estén en armonía con el Espíritu Santo. Santiago, en el capítulo 3, versículo 5, compara la lengua con un pequeño fuego que puede incendiar un gran bosque, destacando el poder destructivo que puede tener el mal uso de las palabras. No obstante, cuando nuestras palabras son usadas correctamente, tienen el poder de traer sanidad, paz y reconciliación. El Espíritu Santo se deleita cuando nuestras palabras reflejan la verdad de Dios y el amor de Cristo. Esto no significa que siempre debamos usar palabras optimistas o positivas, sino que nuestras palabras deben estar basadas en la verdad bíblica y en la fe. Ante las dificultades
El Espíritu Santo se alegra cuando elegimos palabras de fe y confianza, en lugar de murmurar o expresar incredulidad. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también es un testimonio para otros. No olvidemos que nuestras palabras tienen un efecto directo en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Las palabras de desánimo, críticas injustas o dudas pueden entristecer al Espíritu, tal como Pablo advierte en Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por otro lado, palabras de gratitud, alabanza, arrepentimiento y dependencia de Dios tienen el poder de fortalecer nuestra relación con el Espíritu y traer alegría a su corazón. Para vivir una vida llena del Espíritu, debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras y esforzarnos por alinearlas con la voluntad de Dios. Esto requiere un corazón transformado, una mente renovada por la palabra y una sensibilidad constante a la dirección del Espíritu Santo. Cuando lo hacemos, nuestras palabras se convierten en herramientas poderosas en manos de Dios, capaces de cambiar nuestra vida y la de quienes nos rodean. En resumen, la Biblia enfatiza la importancia de las palabras y el Espíritu Santo valora profundamente aquellas que provienen de un corazón sincero y temeroso de Dios. Recordemos siempre usar nuestras palabras para glorificar a Dios y edificar a los demás, sabiendo que el Espíritu Santo se alegra cuando nuestras palabras reflejan verdad, fe y amor. La gratitud es una de las actitudes más poderosas que podemos desarrollar en nuestra vida cristiana. No se trata simplemente de decir gracias de manera automática, sino de una postura del corazón que reconoce la bondad y fidelidad de Dios en todas las circunstancias. El Espíritu Santo, que conoce nuestro ser más profundo, se regocija cuando nuestras palabras expresan gratitud genuina. La gratitud es una de las mayores evidencias de una fe auténtica y de una vida en comunión con Dios. La Biblia está llena de exhortaciones a ser agradecidos. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Pablo no dice que debemos dar gracias solo cuando las cosas van bien, sino en todo momento. Esto nos enseña que la gratitud debe ser una constante en nuestras vidas, reflejando nuestra confianza en el carácter de Dios. Incluso en medio de las dificultades, cuando elegimos ser agradecidos, demostramos al Espíritu Santo que confiamos en la soberanía y bondad de Dios, aunque no comprendamos sus planes. Cuando agradecemos a Dios, estamos reconociendo su bondad y confiando en que sus planes para nosotros son perfectos. En tiempos de prueba, las palabras de gratitud son una declaración de fe que dice: «Señor, no entiendo lo que sucede, pero confío en ti». Este tipo de fe agrada al Espíritu Santo y abre las puertas para que ocurran milagros y transformaciones en nuestras vidas. La gratitud también tiene un impacto positivo en nuestro ser interior. Elegir ser agradecidos, independientemente de las circunstancias, nos ayuda a ver la bondad de Dios en todo. No significa ignorar las dificultades, sino enfocarnos en lo que Dios está haciendo en lugar de lo que falta. El Espíritu Santo utiliza la gratitud para moldear nuestro carácter y hacernos más como Cristo, quien siempre daba gracias al Padre. Un ejemplo poderoso de gratitud en la Biblia es Job, quien, tras perderlo todo, aún pudo decir: «El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Aunque no negó su dolor, Job eligió agradecer a Dios, reconociendo su soberanía. Este acto de gratitud en medio del sufrimiento profundo es un testimonio de la confianza de Job en el carácter de Dios, y el Espíritu Santo se alegra cuando mostramos esa misma fe. En la vida diaria, las palabras de gratitud pueden parecer pequeñas, pero su impacto es profundo. Agradecer a Dios por cosas sencillas, como la comida o la salud, demuestra que somos conscientes de su mano
en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo se regocija cuando nuestras palabras están llenas de gratitud, porque esto demuestra que reconocemos su constante bondad. Esta actitud también nos ayuda a ser más sensibles a la voz y dirección de Dios. La gratitud no es algo que debe reservarse solo para ocasiones especiales. Debe ser parte de nuestra vida diaria. Cuando elegimos ser agradecidos en lugar de quejarnos, esto fortalece nuestra relación con el Espíritu Santo y nos transforma, trayendo paz, alegría y satisfacción espiritual. En resumen, las palabras de gratitud son apreciadas por el Espíritu Santo porque muestran un corazón alineado con Dios. Reflejan una fe que ve más allá de las circunstancias inmediatas y confía en la bondad y soberanía de Dios. Que todos los días nuestras palabras estén llenas de gratitud, alegrando así el corazón del Espíritu Santo y fortaleciendo nuestra relación con Él. Otro tipo de palabra que el Espíritu Santo ama escuchar es el arrepentimiento. Este no es solo un sentimiento pasajero de remordimiento o culpa, sino un cambio profundo de mentalidad y corazón, una verdadera reorientación de nuestra vida hacia Dios. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de una de las expresiones más poderosas que podemos pronunciar como cristianos, pues es a través de ella que nos abrimos a la transformación y la renovación que solo Dios puede traer. En la Biblia, el arrepentimiento es un tema central. En Hechos 3:19, Pedro exhorta: «Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor». Este pasaje nos enseña que el arrepentimiento no solo nos libera del pecado, sino que también nos lleva a experimentar la refrescante presencia de Dios. Al arrepentirnos, permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, limpiándonos y restaurando nuestra comunión con Dios. El arrepentimiento es la puerta a la gracia de Dios. Sin Él, no podemos tener una verdadera reconciliación con Dios, pues es a través del arrepentimiento que reconocemos nuestra necesidad de perdón y transformación. En Juan 16:8, Jesús explica que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Este convencimiento no es para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento y así a la restauración. El verdadero arrepentimiento no es solo una cuestión de palabras, sino que debe ir acompañado de un cambio genuino en nuestra vida. En Mateo 3:8, Juan el Bautista nos insta a producir frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que el arrepentimiento debe verse reflejado en acciones. El Espíritu Santo, que conoce nuestros corazones, se alegra cuando ve que nuestro arrepentimiento es auténtico y genera un cambio en nuestra manera de vivir. Un claro ejemplo de arrepentimiento en la Biblia es la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Después de desperdiciar su herencia, el hijo menor decide regresar a casa y decirle a su padre: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Estas palabras de arrepentimiento, junto con su decisión de volver a casa, tocan profundamente el corazón de su padre, quien lo recibe con amor y perdón. Del mismo modo, el Espíritu Santo se alegra cuando reconocemos nuestros errores y nos volvemos a Dios con un corazón arrepentido. El arrepentimiento también es un acto de humildad ante Dios. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete que si su pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus malos caminos, Él oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará su tierra. El Espíritu Santo valora profundamente cuando nos humillamos, reconociendo nuestra debilidad y dependencia de Dios, porque esto abre el camino para la sanidad, el perdón y la restauración. Además, el arrepentimiento trae consigo la promesa del perdón. En el 1 Juan 1:9 se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esto nos garantiza que, cuando nos arrepentimos sinceramente, Dios no solo nos perdona,
sino que también nos limpia de toda maldad. El Espíritu Santo se regocija cuando nos acercamos a Dios en arrepentimiento, sabiendo que el perdón y la restauración están asegurados. También es una parte fundamental de nuestra santificación. A medida que caminamos con Dios, el Espíritu Santo nos va mostrando las áreas que necesitan ser cambiadas. Nos guía a un proceso continuo de renovación, como lo menciona Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta transformación comienza con el arrepentimiento, que abre la puerta para que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nos lleve a vivir en santidad. El arrepentimiento también es una protección para nuestras vidas, ya que nos aleja del pecado y de sus consecuencias. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando elegimos confesar y abandonar nuestros pecados, nos colocamos bajo la protección y misericordia de Dios, lo que trae gran alegría al Espíritu Santo. El arrepentimiento tiene un poderoso efecto en el testimonio que damos al mundo. Cuando otros ven el cambio genuino en nuestras vidas debido a nuestro arrepentimiento, son testigos del poder transformador de Dios. En Hechos 26:20, Pablo relata que predicaba sobre el arrepentimiento y la conversión, con obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento es un mensaje clave en el Evangelio, y el Espíritu Santo lo utiliza para atraer a las personas al conocimiento de Dios. Finalmente, es importante recordar que el arrepentimiento no es un evento aislado, sino una forma de vida. El Espíritu Santo nos llama a vivir en un estado constante de arrepentimiento, siempre dispuestos a ser corregidos y a cambiar cuando sea necesario. Esto no significa vivir en condenación, sino estar abiertos a la transformación continua que el Espíritu Santo desea hacer en nuestras vidas. En conclusión, las palabras de arrepentimiento son amadas por el Espíritu Santo porque reflejan un corazón que reconoce su necesidad de Dios, que busca el cambio y la renovación. El arrepentimiento abre las puertas para el perdón y la santificación, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje libremente en nosotros, que podamos vivir una vida de constante arrepentimiento, dispuestos a confesar nuestros errores y volvernos a Dios. Otro tipo de palabra que el Espíritu Santo ama escuchar es la alabanza. La alabanza es una expresión profunda de adoración que reconoce la grandeza, el poder y la bondad de Dios. Va más allá de las palabras o las canciones, pues es el reflejo de un corazón que agradece y reverencia a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho. En la Biblia, la alabanza es fundamental en la vida de los creyentes. El Salmo 150:6 dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Este versículo nos llama a que cada respiración nuestra sea una ofrenda de adoración. El Espíritu Santo se regocija cuando usamos nuestras palabras para alabar a Dios, porque la alabanza no solo honra a Dios, sino que transforma nuestro entorno, atrayendo la presencia manifiesta de Dios. La alabanza también nos coloca en una posición de humildad ante Dios. Al alabar, reconocemos que Él es grande y nosotros pequeños, que somos sus criaturas y dependemos completamente de su gracia. Santiago 4:10 nos recuerda: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La alabanza nos ayuda a reconocer que toda la gloria le pertenece a Dios, algo que el Espíritu Santo aprecia profundamente. Además, la alabanza es un arma espiritual poderosa. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó a un gran ejército enemigo, en lugar de recurrir a las armas, el pueblo de Judá comenzó a alabar a Dios, y mientras alababan, Dios derrotó a sus enemigos. La alabanza es una expresión de fe y confianza en el poder de Dios, especialmente en momentos de dificultad.
El Espíritu Santo se mueve poderosamente cuando elegimos alabar a Dios en medio de nuestras pruebas. La alabanza también tiene el poder de cambiar nuestro enfoque. Vivimos en un mundo lleno de preocupaciones, pero cuando alabamos, dejamos de mirar nuestros problemas y nos enfocamos en la grandeza de Dios. Filipenses 4:8 nos anima a pensar en todo lo que es verdadero, honorable y digno de alabanza, y la alabanza nos ayuda a dirigir nuestros pensamientos hacia Dios y su bondad. El Espíritu Santo se regocija cuando elegimos alabar a Dios, aun cuando las circunstancias sean difíciles, porque esto demuestra nuestra confianza en Él. La alabanza también nos conecta con la realidad celestial. En Apocalipsis 4:8, los seres vivientes adoran continuamente a Dios diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esta alabanza incesante nos muestra que adorar a Dios es la actividad más importante en el cielo. Cuando alabamos, nos alineamos con esta adoración celestial, algo que llena de gozo al Espíritu Santo. La alabanza también es una forma de expresar gratitud. El Salmo 103:2 nos recuerda: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando alabamos a Dios, estamos agradeciendo por sus bendiciones. El Espíritu Santo se alegra cuando, en lugar de quejarnos, elegimos alabar a Dios y darle gracias por todo lo que ha hecho. Además, la alabanza tiene el poder de traer sanidad y liberación. En Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, comenzaron a orar y a cantar himnos. De repente, hubo un gran terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió las cadenas de los prisioneros. Este milagro muestra que la alabanza puede traer liberación. El Espíritu Santo se mueve cuando elegimos alabar a Dios, incluso en los momentos más oscuros. La alabanza también une a los creyentes. Cuando nos reunimos para alabar a Dios, experimentamos una unidad espiritual que fortalece nuestra fe. Efesios 5:19-20 nos exhorta a hablar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. La alabanza comunitaria crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar poderosamente. El Espíritu Santo también usa la alabanza para transformarnos. Cuando alabamos, nuestras perspectivas cambian, nuestros corazones se renuevan y nuestras mentes se alinean con la voluntad de Dios. Romanos 12. Uno nos anima a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, y la alabanza es una forma de ofrecernos completamente a Dios. El Espíritu Santo se regocija cuando permitimos que la alabanza transforme nuestra vida. Finalmente, la alabanza es una preparación para la eternidad. Un día todos los redimidos estarán ante el trono de Dios, alabando y adorándole por siempre. Apocalipsis 7:9 describe una gran multitud que clama: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. El Espíritu Santo se alegra cuando alabamos a Dios aquí en la tierra, sabiendo que es un anticipo de la adoración eterna que le ofreceremos en el cielo. Otra palabra que el Espíritu Santo ama escuchar es la súplica, una expresión de nuestra total dependencia de Dios. La súplica va más allá de la oración. Es un clamor profundo desde un corazón que reconoce su necesidad desesperada de Dios. El Espíritu Santo se regocija cuando nos volvemos a Dios en súplica, demostrando que confiamos en su bondad y poder. En Filipenses 4:6, Pablo nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En lugar de ser dominados por la ansiedad, somos llamados a llevar nuestras necesidades a Dios con fe. El Espíritu Santo se alegra cuando, en momentos de angustia, nos dirigimos a Dios en oración, confiando en que Él tiene cuidado de nosotros. La súplica también nos acerca más a Dios. En Salmos 63:1, David clama con anhelo: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Este tipo de oración
revela una profunda necesidad de Dios, algo que agrada al Espíritu Santo. Además, la súplica nos mantiene espiritualmente alertas. En Mateo 26, 41, Jesús nos insta a velar y orar para no caer en tentación. El Espíritu Santo se regocija cuando confiamos en Dios para resistir las tentaciones, en lugar de depender de nuestra propia fuerza. La súplica también es una muestra de nuestra rendición a la voluntad de Dios. En Getsemaní, Jesús oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. El Espíritu Santo se regocija cuando nuestras súplicas van acompañadas de una disposición a aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La súplica también trae sanidad y restauración. Santiago 5:16 nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos con fervor por sanidad y restauración, el Espíritu Santo se mueve, trayendo sanidad a nuestras vidas. Finalmente, nos recuerda que dependemos de Dios en todo. En Juan 15:5, Jesús dice: «Separados de mí, nada podéis hacer». La súplica expresa esta verdad, reconociendo que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En este video hemos explorado palabras que el Espíritu Santo ama escuchar: gratitud, arrepentimiento, alabanza, súplica y dependencia. Estas palabras no solo reflejan nuestra fe, sino que también invitan al Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas de manera más profunda. Que estas palabras se conviertan en parte de tu día a día y que a través de ellas sientas la presencia y la alegría del Espíritu Santo.